Ha sido muy pesada la semana. Yo por mi parte, esta es la semana mechona de mi universidad y hay una serie de actividades ahí bien recreativas, fíjense ustedes. De hecho, hoy día había como un concurso de cosplay pobre y estuve participando en eso. Ahí en mi Instagram, si quieren ir a ver qué cosplay hice. Pero eso, ha sido una semana quizás agotadora para la mayoría de ustedes. Me doy cuenta que son menos. Dice, me quedo dormido 5 minutos antes de mi clase del liceo. Uf, el cansancio se siente, ¿eh? Mi Instagram es el que está aquí abajito. De hecho, ¿podría agrandar esto? Mentira, es una foto. No se puede agrandar. Está aquí abajo. De hecho, tiene el logo de... Ahí está. Cataleya. No sé si el Fabián habrá puesto el comando de... exclamación iris para que les salgan mis redes sociales, pero en tal caso, bueno, ahí consultas, cualquier cosa, estoy ahí para atenderlos. No, al parecer no. Oh, voy a retar a Fabián. Pésimo servicio. Semana horrible, me imagino, para varios. De hecho, se nota ahí en los espectadores. Bueno, para los que ya me conocen y para los que no, como ven ahí, mi nombre es Iris Barra Sasso. Soy estudiante de, bueno, entre cuarto y quinto año de Ingeniería Civil Química de la PUCB. Así que mis proyectos actuales son estar en una ONG de Ingenieros Sin Fronteras, hacer este maravilloso preu y ser consejera de carrera. Por lo tanto, cualquier duda, aquí estoy para servirles. Habíamos quedado la clase pasada terminando ya lo que es el átomo. Lo terminamos completamente. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de todo esto, que es la maravillosa tabla periódica. Dividido en dos partes, sí. Porque esto viene un poco más de teoría y sé que en clases online puede ser un poco denso y a la vez aburrirlos a ustedes. Por lo tanto, dividí esto de tal forma que la clase de hoy día va a ser súper ligera. Y también con 3 hermosos ejercicios sacados del DEMRE para que ustedes puedan practicar. Bueno, ¿están preparadísimos para el día de hoy? ¿Qué dice? ¿Partimos al tiro? ¿Tienen dudas de la clase pasada? Sí, 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 ¡yay! Muy bien, me gusta, sí. Bien participativos. Eso lo había dicho yo la otra vez. Entonces, dice, ¿dónde puedo hacer guías de química o de biología? Bueno, este preu tiene muchas sorpresas, ¿eh? Nosotras, la Kate y yo, vamos a realizar en una de las tantas sesiones que tenemos em, tipos ensayo cortitos de buenas preguntas estilo PSU, PTU. PTU, creo que deberíamos empezar a nombrarlo, ¿verdad? Así que no se preocupen, aquí van a tener muy buen contenido. Y si quieres buscar guías de química, hay bastantes por redes sociales, por internet, pero te recomiendo que busques resueltas, ¿ya? Sí, usen duda, exactamente. Tengo un problema con el hashtag dudas. Listo. ¿Me dan un momento? Uh-oh. Bueno, se ha cerrado el este de dudas, no lo puedo escuchar. Ya bueno, partimos. Si de repente hablo cuando alguien está con el hashtag dudas, no lo voy a poder escuchar, porque se desconectó el Google Drive. Bueno, la tabla periódica, ¡yay! Me encanta, la encuentro que es maravillosa, porque estos grandes genios que primero investigaron cada uno de los elementos, los sacrificios que tuvieron a través de sus experimentos,
No sé si han visto la película Mary Curie. Es bastante buena, está en Netflix, por cierto. Y si no, ahí por las redes bajas del internet. Em, Ahí les muestra perfectamente uno de los tantos descubrimientos, de uno de los tantos elementos de la tabla periódica. Así que es sumamente importante saberla. También las propiedades que tiene cada elemento, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Em, el tema de que hay cosas que pueden ser tóxicas y si ustedes no lo saben, pueden estar arriesgando sus vidas. Por lo tanto, esta información les va a servir tanto para la PSU-PTU, que de hecho tiene muy buenas preguntas de esto, muy a lo teórico, por cierto, pero a la vez para la vida diaria y la universidad es un conocimiento muy básico. Por lo tanto, la tabla periódica fue propuesta en 1869 por Dmitri Mendeleev, un genio, por cierto. Se basó en el estudio de todos estos genios científicos a través de los años y a la vez esta tabla periódica nos dice muchas cosas. Son muchas propiedades las cuales nos van a servir para identificar cada aspecto de cada elemento. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En la clase de hoy específicamente vamos a ir desmenuzando esto de a poquito. Primero tenemos que saber que esto está compuesto entre grupos y periodos, ¿verdad? Los grupos son filas verticales, como lo pueden ver hacia abajo, que están designados por un número romano o por letras A o B, ¿ya? La cantidad de los grupos son 18. Los elementos que tienen configuración electrónica similar en el nivel de valencia y poseen propiedades análogas y pertenecen al mismo grupo. Quiere decir que todos los elementos que van a estar en el mismo grupo van a tener las mismas características, pero a la vez pueden tener variaciones. Es decir, el primero, el que está más hacia arriba, puede ser mayor o menor en cuanto a cantidad, electromagnetismo, radio, etcétera, que el que se presenta más abajo. En cuanto a los periodos, si bien aquí, esto es algo que les he mostrado en las clases anteriores, como se pueden dar cuenta, los periodos también se pueden identificar con la configuración electrónica que vimos en las clases pasadas. Así que es un muy buen punto que ustedes recuerden eso. Son 7, corresponden, como dice ahí, al nivel de valencia. Quiere decir que, por ejemplo, el litio tiene un nivel de valencia 2 y se encontrará en el periodo 2. Yo también se los mostré en la clase anterior, la forma de identificar esto y a la vez vamos a trabajar con ese tema. Consideraciones para la tabla periódica. Primero, el hidrógeno pertenecerá al grupo 1A, no es un metal alcalino. Es importantísimo saber eso porque puede ser la pregunta, así que se los recomiendo anotarlo en sus apuntes. Y a la vez el hidrógeno es tan diferente de los demás elementos químicos que algunas clasificaciones prefieren colocarlo fuera de la tabla. Por eso pueden verlo un poco como un cuadradito fuera, pero eso no significa que sea como diferente al resto, para nada. De hecho, todas las ubicaciones que tiene cada elemento tiene el porqué, tienen una base detrás que correspondería a sus propiedades específicamente y a la vez al número de valencia, ¿ya? Los grupos A de la tabla periódica reúnen a los elementos denominados representativos, ¿ya? Ojo ahí. Los voy a poner con color. Representativos. Y el grupo B corresponderá a los elementos de transición. Note que el grupo 8B es un grupo triple, que lo podemos ver aquí, ¿ya? En esta imagen de acá. Es la más representativa. Por último, otra separación importante que podemos hacer de la tabla periódica es aquella en la que dividimos los elementos en metales, no metales, metaloides o semimetales y gases nobles. Importante también saber esto, pero más a lo teórico, no creo que se los pregunten de forma tan textual. Así que no se preocupen, no se asusten, esto no es tanta materia, sino que es como algo que ustedes deben saber de la vida diaria, ¿ya? No nos compliquemos la vida como siempre les he mencionado, y esta tablita que yo les uní acá, de hecho está muy chantamente unida, pero créanme que esta es la mejor tablita que ustedes puedan tener para el principio de la tabla periódica, ya que nos representa aquí los grupos, el nombre que corresponde a cada grupo, su configuración electrónica que vimos en
3 clases si no me equivoco, los electrones de valencia y los elementos que corresponden a cada grupo. Si ustedes tienen algo de resumen, como se los he mencionado siempre, estas tablitas los puedes salvar más de una vez. No es necesario que se los sepan de memoria, porque algunos son algo que se practica diariamente frente a la química. Así que con este constante uso de los elementos ya se lo van a terminar aprendiendo. Y si me cuesta entender, esto nunca me lo pasaron. Créeme que muchos de los que están acá no tienen muy buena base de la química y estas cosas se las saltan. Y yo siempre les mencioné desde la primera clase que es muy importante que ustedes tengan una muy buena base de la química, porque así todo después tendrá sentido. Por lo tanto, yo les hago esto de forma muy pausada, muy tranquila, para que ustedes tengan una buena base y les sirva ya sea para estudios superiores o para la misma PTU. Como ya les había mencionado antes, em, la ubicación dentro de un elemento dentro de la tabla periódica pueden ser representativos o de transición. De hecho, los representativos solamente van a ser para el grupo A y los de transición para el grupo B. ¿Por qué? Resulta de que esto también va muy de la mano de su subnivel, que sería el SLP y el D y el F, que lo vimos la clase anterior. ¿Ya? Si no la viste, no te preocupes, no es tan necesario haberla visto, de hecho, pero sí quédate con que el S y el P, el D y el F corresponderán a cada nivel de energía y también a la vez tendrán un máximo de electrones. Dice, la prueba electiva de química es más fácil que la de biología, no sé cuál dar. Bueno, esas consultas te las puedo responder al término de la clase, pero a la vez es a lo que tú creas que puedes rendir mejor, ¿ya? Biología es muy teórico, es mucho conocimiento y hay preguntas que se van desarrollando a través de conocimientos previos, que es lo que está enseñando la Cata, así que el curso de ella es muy completo también, ¿ya? En cuanto a la química, presenta la base teórica que la dan por sabida y estas preguntas van a ser muy de tanto como de calcular cosas y de responder de forma muy rápida, ¿ya? Al menos yo di el electivo de física y estoy acá enseñándoles química. Sin más, los elementos representativos del grupo A, cuando están en su nivel S o P, van a tener que solamente fijarse en el último numerito. En este caso, el 3 correspondería al último nivel de energía, que significaría que es el periodo. Mientras que el S corresponde a su nivel de energía, que indicará que pertenece al grupo A. Finalmente, el 1, como yo les había mencionado antes, corresponderá al electrón de la última capa. Ahí el Fabián agregó mi Instagram para que vayan a ver el cosplay chaya que hice por ahí. Por lo tanto, como ya tenemos esa información de grupo A, los elementos de transición del grupo B corresponderán a aquellos que terminan en su nivel D y F. Y para fijarse en eso necesitamos, como además la configuración electrónica va a ser mucho más larga, nos fijamos en los últimos dos. ¿Ok? El último nivel de energía corresponderá al 4, siempre el número mayor, que a la vez indicará el periodo. Y el grupo corresponderá a la suma de los electrones, que es decir, 2 y 1. Se me había olvidado mencionar arriba que este 1 que se encuentra acá corresponde al grupo. Entonces, como ya podemos primero fabricar esta configuración electrónica, como ya se los he enseñado, además nos podemos dar cuenta del periodo y del grupo, podemos contestar varias preguntas. Si se dan cuenta, esta materia es bastante rápida de entender. Y se les viene el primer problema. ¡Tarán! ¿Qué dice? Un átomo de un elemento en estado fundamental presenta electrones de valencia que se ubican en el orbital tipo D. Al respecto, el elemento se clasifica como... Se los acabo de pasar. Espero ver ahí el chat participando de cuál creen ustedes que es la alternativa correcta. Los espero.
Un átomo de un elemento, identificamos primero un elemento en estado fundamental, presenta electrones de valencia que se ubican en los orbitales tipo D. Solamente saber eso podemos saber a cómo se clasifica este elemento. Se me ha cerrado el Google Drive del FiMat, entonces no puedo hacer ni encuesta ni escucharlos. Lo lamento. Hay uno que dice, no tengan miedo, no tengan miedo, vamos a repasar hacia atrás. Representativos corresponden al grupo A que tenía su nivel S y P. Los de transición corresponden al grupo B que terminan en D y F. Información, ¿qué les dice cuál sería la alternativa? En realidad no sé nada, sorry. No te preocupes, no te preocupes. Dele, dele, dele. No, no se asusten. ¿Qué quiere decir estado fundamental? Quiere decir que es, quiere decir que es el estado tal cual como se encuentra el elemento. No va a ser, ¿cómo decirlo? No está siendo influido por otras fuerzas. Básicamente está como corresponde, sin ninguna alteración. Pero eso no se preocupen, fíjense en qué tipo está. Entonces, si yo llegué recién, veré las primeras clases para ponerme al corriente. Aún así, no te preocupes, quédate viendo la clase porque va a ser bastante instructiva. Es una materia nueva que si bien está relacionada, em, no, estas preguntas no van a tener mucho de lo anterior y a la vez puedes repasar un tanto. Ya dicen sí, 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 y algunos dicen, ya la se está ganando. Ok. Lo que les había contado antes. Dice, para responder esta pregunta correctamente debes conocer la clasificación de los elementos del sistema periódico y sus características. Bla, 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 bla. Quiere decir que si se ubica en el grupo, en orbital tipo D, se ubicará aquí. Por lo tanto, corresponderá a transición. Opción C es la correcta. Muy bien. Dice, no sé si cambiarme a mención química, profe, ¿qué me recomienda? Te recomiendo de que al final, antes de inscribir la PTU, tú tomes la decisión con el ramo en el que te sientas más cómodo. Porque va a la capacidad de cada uno, ninguno es más difícil que el otro, simplemente es como tú sobrelleves esta materia. No entender que la química a algunos les puede asustar y decir, oh no, siento que es un poco más difícil. Pero créanme que ambas tienen preguntas que pueden ser respondidas con mucho estudio de por medio. Así que te incentivo a que sigas estas clases, igual que las de matemática y biología, para que puedas tomar una buena decisión al final del semestre. Entonces, muy bien, la respuesta correcta es la C. ¿En qué fácil? Esto se lo aprenden al tiro, si no se asusten. Esto de acá es lo que hemos visto en las clases anteriores. Si no has estado, no te asustes, no te preocupes, porque ahora lo vamos a trabajar. Sí, sencillamente, la mayoría de las preguntas tipo PTU van a ir asociados a la forma más reducida de las configuraciones electrónicas. Yo se los había mostrado en la segunda, tercera clase. Mentira, la segunda, la segunda clase. Pero aún así, me asusté. Ah, gracias por suscribirte. Sí, muchas gracias. Me asustó, Fabián. Eso pasa porque no escucho las alertas. Agradecido, agradecido, agradecido. Perdón, espero que no se haya visto ese. Ah, bueno. Entonces, la configuración electrónica abreviada.
Cuando te dicen abreviada, tienes que recordar de que el gas noble, en este caso el neón, el argón, el xenón, por ahí, son los que van a representar ya de por sí un número 10, ¿ya? Entonces ya ahí hay 10 electrones. Y en este caso dicen que el Z corresponde a 19. Se nos falta por completar 9 electrones. Por lo tanto, no se escucha Fabi. Sí, es que yo lo estoy escuchando aquí por interno. Esto no se los voy a mostrar para que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Sí, mejor. Porque hay algunas personas que no han visto la materia pasada. ¿Sí? Déjenme acomodar bien esto. Entonces, cuando ya les indican a ustedes que el Z es 19, ya primero tienen que saber qué tanto nos aproximamos al gas noble que se encuentra en la tabla periódica. Y ustedes saben ya que el neón corresponde a Z igual a 10. ¿Ya? Gracias por eso, follow. Muchas gracias. Entonces, aplicando todo lo que yo les enseñé antes, o si no lo has aprendido, el principio de mínima energía, la máxima multiplicidad de Hahn, corresponde a que ustedes tienen que poner siempre el 1S2, 2S2, 3P6, 3S2 y así sucesivamente, cosa tal que los números que ustedes pueden ver aquí arribita, estos de aquí, corresponderán a la suma de los electrones, ¿ya? En este caso nos están pidiendo que el Z sea igual a 19. Si bajo calidad. Oh, yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Ah, oh, ok, entonces, si tenemos que el Z19 debemos utilizar el método kernel, que de hecho ese es el nombre de la configuración electrónica abreviada. Se los había mostrado, pero se los pasé muy por encima. Y en este caso debemos utilizar el argón, que su Z es 18. Si se dan cuenta, ya tan solo nos falta un electrón por sumar, por lo tanto correspondería a argón 4s1, por lo tanto la alternativa correcta sería la B. Para que ustedes puedan ver, este tipo de preguntas son las que yo les pude haber hecho la semana pasada, pero se los quise mostrar ahora porque los gases nobles van muy apegados a lo que es la configuración electrónica y a la vez son súper importantes porque son los más estables. Y a la vez a ustedes les puede dar un indicio de poder completar estas preguntas de una forma mucho más sencilla. De por sí el neón ya tiene 10 electrones y ahí ustedes pueden ir trabajando. La clase pasada, inclusive me han preguntado cómo me la aprendo de una forma más sencilla. Es decir, los elementos. Yo creo que la mejor forma de aprendérselo es hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Y que ustedes se sepan esas 10 de memoria, ya van a tener un buen pie para la PTU. ¿Ya? Este caso es de conocimiento, eh, los gases nobles, y ustedes se los tienen que aprender, y en este caso le mencionan el argón, que es el que sigue, que su Z es 18. Vamos a esta otra pregunta, que va muy relacionada a la configuración electrónica. Y ahora sí los voy a dejar participar a ustedes. ¿Les parece? ¿Puede poner las respuestas? Sí. De hecho, me voy a ir a la diapositiva anterior. La respuesta está abajo siempre. ¿Ya? Y a la vez recuerden, estos PPT y a la vez el video van a estar en YouTube. Y no se preocupen. ¿Y ahora todo bien? Ahí abajo está la respuesta correcta, es la B. Básicamente el objetivo de esta pregunta y por qué no los hice participar fue porque solamente quiero que ustedes entiendan la importancia de los gases nobles para la configuración electrónica. ¿Ya?
Profe, no entiendo. Dime, ¿qué no entiendes? ¿Desde dónde? No tengo ningún problema en volver a explicar. Siempre es muy importante eso. Hola, me meto rápidamente en el stream. Iris, tienes que reiniciar tu OBS. ¿El mío? Es tu cámara virtual la que se ve mal. No soy yo. Oh, damn. Te esperamos. Sí, espérate. No, 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 Bu- no, calma. Bueno, yo me voy a colocar acá por mientras. Los voy a entretener 5 minutitos. No, no eres... mm, Ya. Anuncios de rigor por mientras. Gente, no se les olvide, el preuniversitario Fabimat es gratuito. Son todos los días a las 8. ¿Ya? Todos los días a las 8 tú puedes venir acá y aprender alguna cosita interesante que a lo mejor tú no sabías. Y cuando llegue la clase, es decir, cuando llegue el momento de que tú vayas a clases. Me estoy escuchando doble. Cuando tú llegues a clases, la gracia que vas a tener es la siguiente. Que te conectas un ratito, tratas de aprender lo que puedas aprender, vas absorbiendo y te das dando cuenta que puedes resolver ejercicios de a poco. Por lo tanto, tanto la clase de química como la clase de biología, tú vas absorbiendo conocimientos. Y para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, vas absorbiendo conocimientos. Y después cuando llegue el momento de la prueba, te vas a acordar, oh, yo me acuerdo que esto lo vi con la profe Iri y la respuesta era esta. Y respuesta correcta. Y exitazo. Entonces, lo importante aquí es que tú te quedes un ratito, tú veas, aprendes y te vas a salir con un conocimiento espectacular. ¿Ok? No, igual se te ve borroso iris como de la mitad hacia abajo del PPT. A ver, comparte pantalla. No sé si puedes compartir como la cámara virtual. O sea, te voy a enseñar rapidito. A ver si lo solucionamos rápido, porque estos problemas pasan a veces. no soy yo, fíjate. No está ahí. Ujú. Con problemas técnicos, gente. Queda poquito. Ya lo vamos a reparar. Ya lo vamos a Sí, reparar para que puedan ver. veamos. Cole, ahí sí, po. Ah, perdón. ¿Escuchan ya? Sí, Oye, qué fatal. Perdónenme. Perdón.
No sé qué pasó, ¿eh? ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? Ahora sí. Ahora mi pregunta es si se va a seguir viendo esto bien o no. Ya, si me pongo ahí al PPT, ayúdame, Fabián. ¿Sigue viendo o no? Sí, se cambió la hoja, Ya. está todo perfecto. Dale nomás, respira. ¡Ah! ¡Ah! Casi muero. Ya, guau, perdónenme, chicos. Esto, créanme que hasta cuando yo hago streaming por Twitch nunca me ha pasado. Si no lo escuchan al Fabián, ¿verdad? Díganme. Ya, todo perfecto. Bueno. Dicen del principio. Puedo explicar desde el principio. Ya, bueno. Ya les he mostrado dos ejercicios y si quieres del principio, primero tienes que entender que esta clase corresponde a la tabla periódica, ¿ya? De la cual, como resumen, intentando volver a la clase, ya bueno, es que la tabla periódica va a tener grupos y va a tener periodos, ¿ya? Quédate con eso. Luego, las propiedades de la tabla periódica lo vamos a ver en la clase siguiente, pero lo más importante aquí es que ustedes identifiquen correspondiendo a su configuración electrónica, a qué grupo y a qué periodo va a tener cada elemento, dependiendo de su Z, ¿ya? Así que no se asusten y no se preocupen porque solamente esta materia va prácticamente en esta diapositiva, en la cual nos mencionan que los grupos van hacia abajo y los periodos de forma horizontal, ¿ya? Em, cada espacio, como ustedes ven aquí, como ven verde, aquí no se va a ver muy bien esto, aquí el verde va a tener que su último número o letra de la configuración electrónica va a ser S. En este caso aquí va a ser la D, el bloque de los D, el bloque de P, lo amarillo o naranja que ustedes ven son los gases nobles y la parte de abajo van a ser los bloques F. Si ustedes no entienden, el S, el D, el P y el F significa el nivel de la última capa de electrones que tiene el elemento. Así que no se asusten, ¿ya? Porque dentro de esta tabla nos va a entregar tanta información que los elementos, si corresponden al grupo A, que es todo lo que ustedes ven acá, ¿ya? Estos serán representativos. Solamente quédense con el nombre. Luego los que corresponden al grupo B, que serían el D y el F, es decir, toda esta zona gris y en la zona roja, corresponderán a los representativos. Ok, con eso ya ustedes pueden ir trabajando. Si ya aprendieron y asistieron a las clases siguientes o luego lo van a ver, ustedes tienen que entender que la configuración electrónica es muy importante a la hora de resolver las pruebas de química. Como les mencioné mucho y sí, les voy a seguir insistiendo, les va a servir para la universidad, para cualquier carrera que tenga fundamentos de química, para el colegio, especialmente en primero medio se ve esto. Así que van a tener una muy buena guía con esta clase. Hay muchos diferentes tipos de ejercicios, pero todos se guían a que les entregarán el Z, que corresponde al número de protones y electrones del átomo. Luego con eso se realiza la configuración electrónica y finalmente podemos sacar muchas cosas, tanto como el grupo, el periodo y así identificar el elemento y posteriormente todas las propiedades y características que tenga este. ¿Ya? Tenemos un ejercicio más, que nos dicen que el Z corresponde al 28. Es un número mucho más grande de los que hemos trabajado actualmente, pero aún así podemos ir desglosando esta pregunta. ¿Cuál es la definición de representativo y en transición? Muy buena pregunta.
Representativo corresponderán a aquellos elementos. Podría cometer un error si le digo que representan más a la tabla porque son los que se encuentran acá. Hay metales, se encuentra el oro, la plata, el cobre, y aquí los que se encuentran abajo son los más radioactivos, ya, son muy peligrosos. Mientras tanto que los que se encuentran en los extremos corresponden a elementos que se encuentran en transición. Tal cual como su nombre lo dice, pueden cambiar mucho, se encuentran interactuando con otros. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno de por sí va a interactuar con el oxígeno y formará agua, ¿ya? A través de configuraciones electrónicas, enlaces y demás que vamos a ver en las clases siguientes. Por lo tanto, si ustedes se imaginan estos dos ejemplos, si les mencionan, por ejemplo, cobre, plata, oro, son aquellos que se ubican en este sector. Ustedes em, por tanto, ver en la tabla periódica, ustedes ya lo van a saber identificar. Y en la tabla periódica que tengo acá, está exactamente aquí, cobre, plata y oro, que corresponde al grupo 1B, van a ser representativos, representan que en esa parte de la tabla se encuentran los metales de transición. Son metales. Si bien tienen configuraciones electrónicas, no son tan importantes como, por ejemplo, el sodio y el cloro, o el hidrógeno y el oxígeno, que son aquellos elementos que se encuentran en transición. ¿Ya? Dice, ¿es primero medio? Pues sí, fíjense, esto se ve en primero medio. Pero si no lo han pasado, no se preocupen. Lo vamos a ver ahora. Bueno, esta pregunta es bastante completa. Y esto es lo que yo les menciono, de cuando ustedes estén enfrentándose a esta prueba, ya sea de selección común o electiva, ustedes pueden contestar esto muy rápidamente si ya tienen la información previa. No es necesario tanto estudio, pero sí es necesario que ustedes tengan un buen resumen para que vayan repasando constantemente, ya que esta materia tiende a olvidarse muy fácilmente. ¿Ya? No entendí muy bien lo de argón. Perfecto. Nos devolvemos un poquito atrás. Pregúntenme nomás. ¿Por qué aquí ustedes ven argón y neón? Primero, para una configuración electrónica abreviada, corresponde a que ustedes ya tienen que identificar el gas noble que antecede el término del Z. Por ejemplo, si nosotros nos colocaran, quedando con la tableta, pero vamos a hacer el mejor intento. Z igual a 10 responderá al neón. Ustedes pueden desarrollar todo lo que se encuentra acá. Si lo contamos, sería hasta acá. Todo esto corresponde al neón. Ustedes pueden escribirlo tanto 1S2, 2S2 y 2P6 para identificarlo, o pueden sencillamente no hacer esta configuración electrónica y poner entre corchetes el neón, como ustedes ven aquí. Exactamente aquí. Por lo tanto, si ustedes cuentan y se van a la tabla periódica, podemos simplemente, a ejercicio de cada uno, el neón es 10, el sodio es 11, magnesio 12, 13, 14, vamos a marcarlo, a ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces ya sabemos que el elemento que necesitamos ubicar es el K, es el potasio. Pero el gas noble que le antecede es argón, es el que está acá, siendo gas noble. Por lo tanto, como es una configuración electrónica abreviada, podemos colocar entre paréntesis argón, o sea, entre corchete argón, y el numerito que le falta, que sería 4S1. Aquí ya tenemos 18 electrones, más 1,
correspondería que Z es igual a 19. Y perdónenme por la letra. Exactamente, tenemos que elegir al gas noble más cercano. Perdónenme, no lo estuve leyendo. Lo que no entiendo es la configuración electrónica. Dice en la PTU hasta qué elemento de la tabla entregan. Hasta el... Si no me equivoco, como el magnesio. Pero a la vez el neón... Ay, yo se los había mostrado en la clase pasada. Pero créanme que no es difícil aprenderse los primeros 20 números. O sea, 20 elementos. De hecho, pueden ir jugando con eso. Hay un rap por internet. Ay, no es difícil. Me tomó tiempo, sí, lo acepto. Pero es importante que ustedes se la sepan, ¿ya? Tienen mucho tiempo todavía para ver eso y es mucho más fácil que las matemáticas y que la biología. Simplemente es aplicar mucha memoria. Entonces ya, con esto ya había algunas... y no aparece toda la tabla, por cierto, aparecen algunos más representativos. Z igual a 28. Yo vi que alguien respondió la D. La D, ¿eh? Ya vamos a dejarlo un ticket. La D. Pero tenemos mucha información. Esto parece mucho a lenguaje. Tengo que si es o representativo de transición, qué grupo pertenece y a qué periodo. Entonces la única forma de poder desarrollar esto es a través de la configuración electrónica. Para que no nos perdamos, vamos a avanzar. ¿Ya? No nos queda mucho. Veamos esto acá. Ahí está. Entonces, bla bla bla. Z igual a 28. Esto es lo que nos entrega Denver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Pero a la vez podemos resumir esto, como nos menciona acá, al gas noble más cercano, como les acabo de comentar, al argón. Y luego, posteriormente, completar con los números que faltan. Si este ya sabemos que es el número 18 de la tabla periódica, faltaría 8, 9, 10. Para completar el Z igual 28, ¿verdad? Y esto es una gran ayuda porque ya tenemos la configuración electrónica aquí abajito. ¿Qué nos entrega esto? Muchísima, muchísima información. Porque ya sabemos, primero, si corresponde a uno de transición o representativo, podemos saber el grupo y a la vez la suma de los electrones corresponderá al periodo. Así que veamos. ¿Qué nos dice acá? Otra forma de reconocer la configuración electrónica a nivel global es, bueno, haciendo esa fórmula, pero ya tenemos acá que el grupo corresponde a la suma de los electrones, en este caso sería 10, corresponde al grupo 10, y el numerito, que es el mayor, corresponderá al periodo, es igual a 4. Como tenemos estos términos de acá, podemos darnos cuenta que corresponderá a un elemento. Voy a cambiar esto a amarillo. Dice, en el caso de los de transición, deberá sumar los electrones y niveles tanto, y bueno, tenemos el grupo y tenemos el periodo. Si nos devolvemos, nos cuenta que efectivamente es transición, corresponde al grupo 10 y el periodo 4. Ahora, ¿tienen dudas respecto a eso? Quiero saber, díganme. ¿Se les hizo muy raro, muy desconocido? Porque si no, los invito a ver las clases anteriores. Nice, ¿verdad? Felicitaciones, ¿eh? Lo estuviste bien. Y a la vez los que se les confundió un poco esto, no se asusten, se dan cuenta que es muy secuencial. Una vez que ustedes ya tienen esta pequeña base de la configuración electrónica, pueden llegar a desarrollar este tipo de problemas. ¿Entendiste? Perfecto. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Y yo que me alegro, Auronplay. ¿Seguimos avanzando con las últimas dos? ¿Cómo sabes que corresponde al 8B? Bueno, en el caso, claro, que nos den la misma alternativa de transición 10 y 8A, es porque primero, aquí en la tabla, nunca van a tener un 8. De hecho, si se dan cuenta aquí, van a ver que si es que esto les llega a aparecer como 8A, serían los gases nobles. También, parte teórica, es muy importante, es una muy buena pregunta para que ustedes la anoten ahí en sus apuntes. Todo correcto, maravilloso. Cosas de rigor, para terminar ya con esta parte, vamos a la parte teórica. Como aquí dice, elementos representativos. Como ven acá, les dejé una información mucho más detallada. Em, como ya les había mencionado, orbital SOP, el bloque S incluye los elementos del grupo 1A y 2A. ¿Por qué les coloco esto? Es para que ustedes tengan bien el contenido teórico y no se asusten. Luego aquí dice, bueno, que en efecto tiene que mucho que ver con los electrones de valencia de la última capa. Los elementos de transición corresponden al grupo B y bueno, corresponden entre el grupo D1 al D10. En fin, hay elementos de transición interna que serían los de tipo F y los gases nobles que ustedes ya deben saber corresponderán a que se encuentran completamente contentos y felices. Su electrón de valencia va a ser 8, van a estar felices por la vida y no van a querer compartir con nadie. Pero serán muy representativos a la hora de hacer configuraciones electrónicas. Los metales, los no metales y los metaloides. Aquí definiciones para que ustedes puedan saber la parte teórica, pero no les van a preguntar tan al hueso que es un metal, básicamente. Puede ir anclado a una pregunta, pero créanme, si ya les dicen cuáles son los metales, ustedes los pueden identificar a la vida cotidiana, pero no nos asustemos ni nos preocupemos, porque esta es materia más complementaria que tan directamente de la PTU. Finalmente, las propiedades periódicas, como ustedes ven aquí, son 5, que están divididas entre físicas y electrónicas, que los veremos la próxima clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tabla periódica tiende a confundirlos acá de esto. Este fue mi gran debate cuando yo di la parte de la química. Porque es muy difícil acordarse para dónde va las flechas, cuándo crece, cuándo es menor, cuándo disminuye, cuándo aumenta. Es difícil de entender, por lo tanto lo dejé a la clase siguiente. Así que los invito a continuar viendo estas clases y van a poder tener información de primera mano de todo lo que es la química para la PSU y para sus vidas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de la clase de hoy? ¿Alguna sugerencia también se admiten? Para dejarlos en libertad. ¿Están vivos? Leo ahí en el chat. ¿Cómo se llama esta materia? De aquí arriba. Tabla periódica de los elementos. Decir, tabla periódica. Que nos corresponde al plan común, a la primera parte que es estructura atómica, donde estamos a puertas de ver el enlace químico, que es Lewis y todas esas cosas un poco enredadas. ¿Todo claro? Vamos, ay, gracias. Terminando este curso, créanme que van a amar la química porque es muy bonita, créanme. Y no sé, en mi experiencia personal, la química es súper odiada, ¿eh? Es pasado de una forma un poco dura, pero quiero intentar hacérselos ver de la forma más dinámica. Quizás no puede resultar tan dinámico ahora, porque son preguntas muy teóricas, pero para que ustedes se den cuenta que sí existen preguntas de la PSU, las tres que les mostré hoy,
es del DEMRE de años anteriores. Y quizás la clave de que no les dicen a ustedes en un preuniversitario es la base. Entiendan primero la base. A ustedes llegan y le pasan preguntas, así como que dentro de la misma pregunta le pueden ir surgiendo dudas, pero lo ideal siempre es ver bien el contenido y luego ustedes pueden entender el por qué les muestro esto, ya que va a base de muchas preguntas tipo PSU. ¿Qué dice? Solo se puede abreviar el gas noble más cercano, puede ser otro elemento. Solamente el gas noble. Muy en claro eso, solamente el gas noble. De hecho, si te dicen un Z más grande, puede ser Krypton, Xenón o el que está aquí abajo, que no me acuerdo, parece que es Rodón, no estoy muy segura. Que ya más abajo dudo mucho que se los pregunten. Pero ya el Xenón creo que sería como el más grande. ¿Ya? Siempre. Pues no, es que me cuesta mucho esto. Me pueden decir, o se me va a olvidar fácilmente. La mejor forma de estudiar la química en estos momentos para ustedes es tener un buen resumen. Si dan cuenta, no es tanta materia, es poquita. Pueden utilizar diagramas, lluvia de ideas, cosas así, para que puntualmente digan, ok, argón tiene Z igual 18, listo. No es más información que eso. Luego les puede salvar la vida en ese tipo de preguntas. Sí, tiene 10 electrones. Puedes contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radón, yay, no estaba tan mal. Dice, yo en segundo, cuando me empezaron a pasar enlace químico, me perdí. Vamos a ver si ahora entiendo. De más, por supuesto. De hecho, como les mencioné, en la parte de aquí, de la estructura atómica, estamos a puertas del enlace químico. La siguiente clase van a ser las propiedades de la tabla periódica, que es el complemento de esto. Y luego viene el enlace químico de por sí, Lewis, y todo el tema de que puede confundir bastante, pero es muy visual. No es necesario saberse tanto la materia, pero ahí vamos más a la aplicación, ¿ya? Por lo tanto, las bases que yo les estoy entregando les va a servir muchísimo, igual que el de la cata, para ambas pruebas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya alguna duda más? ¿Es el momento? ¿Todos felices? Vamos aprendiendo un poquito más de, de la química. Todo ok, yeah. Me alegro muchísimo. Invocamos al tío Fabián, si es que está o no está.